Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Líneas. Comenzamos. Ha sido una semana en la que hemos estado sin subir el podcast, también he estado sin publicar en mi cuenta de Instagram, @escribamoderno.blog. Ha sido una semana un poco de descanso mental, de renovar energías, de recopilar ideas nuevas, nuevos escritos, preparar este podcast, no solo el de hoy, sino los futuros que vendrán todos los domingos. Así que he de decir que me ha venido bastante bien. Pero lo importante es que ya estamos aquí y vamos a ir al meollo porque tenemos hoy una entrevista muy interesante que se ha quedado un poco más larga de lo habitual, pero la invitada sí lo merecía y todos los temas que hemos tratado han sido tan extensos y tan llamativos que se me ha hecho muy difícil comprimir la entrevista más de lo que ya lo he hecho. Por tanto, vamos a ir rapidito a comenzar, no sin antes recordaros que este podcast lo podéis ver tanto en iVoox, Spotify y en YouTube en formato de vídeo, y que todos los links se encuentran en mi biografía de Instagram, @escribamoderno.blog, en un enlace hacia linktree.com. Ahí también encontraréis enlaces hacia los puntos de venta de mi libro, Bloques de Memoria, y otro tipo de redes sociales donde también publico escritos personales, pequeños relatos, etc. Os aconsejo que os suscribáis tanto a mis cuentas de Spotify, iVoox y YouTube para no perderos este podcast, como a mi propio Instagram para también ser parte del resto de contenido que subo todas las semanas. Ahora sí, no perdemos más tiempo y comenzamos con el episodio 4 de Entre Líneas. Y como siempre, comenzamos con Mundo Literario. Mundo Literario. 7 noticias, una por día. Todas las semanas tendremos noticias nuevas sobre el mundo de los libros, la edición y novedades sobre la literatura en general. Número 1. La Asociación de Profesionales de Biblioteca denuncian que tras la pandemia no se han restaurado los puntos de lectura veraniegos. Esto eran unas casetas situadas en zonas de playa con prensa y lectura para que los bañistas se entretuvieran. Número 2. La justicia sigue persiguiendo la piratería de libros. Tras el cierre que ya anunciamos hace un par de podcasts en una página que colgaba de manera ilegal libros sin permiso de sus autores, ahora es el turno de librosdemario.com, otra página de similares características que contaba con más de 68.000 libros publicados ilegalmente. Número 3. Llega la 9ª Feria del Libro en Valencia. A pesar de las temperaturas, se espera que un gran número de lectores se deje ver en esta reunión tan esperada. Después de la de Madrid y las dadas tanto en Galicia como en el sur, ahora es el turno de la Comunidad Valenciana. Número 4. La sociedad estadounidense estalla contra la censura literaria. Varias asociaciones están comercializando libros sobre el aborto, el cambio climático, la religión, para así poder pelear contra las nuevas leyes restrictivas. Número 5. Muere el escritor vallisoletano Antonio Salinero, autor de la obra El Seudónimo, ganadora del Premio Ateneo en 2001. Número 6. La recomendación de esta semana en Amazon es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapí. Una serie de consejos basados en un punto de vista científico, psicológico y humano para poder alcanzar la felicidad. Así que apuntadlo en vuestra lista y no os lo perdáis. Número 7. Y como todas las semanas, tenemos la lista de los más vendidos del Corte Inglés. Los libros más vendidos de la semana los estáis viendo impresionados en pantalla todos los que siguen Entre Líneas vía YouTube. Los que no, os aconsejo que visitéis mi canal y os suscribáis para no perderos nada. Y ahora sí, una vez analizados todas las novedades, bueno, no todas las novedades, pero algunas de las más importantes de la semana, podemos proceder a la entrevista de hoy, que ya os aviso que a todo el que le guste el tema psicológico y filosófico le va a encantar esta entrevista, ya que hemos hablado de libros, pero
desde un punto de vista muy teórico que os va a servir para entender muchas cosas, para aprender otras que no sabíais y para analizar los libros y la sociedad de otra manera gracias a el conocimiento de esta persona y de su labor y de su profesionalismo. Espero que lo disfrutéis mucho y os dejo con ella. Bueno, y vamos con la entrevista de esta semana, una entrevista muy especial porque por primera vez es una persona que no conozco personalmente, pero la he conocido por su trabajo, por su contenido, me llamó muchísimo la atención, la he conocido muy recientemente y para mí es un placer que esté aquí, es la psicóloga Inés Bárcenas. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Hola, encantada, Cristian, de estar Un contigo placer. aquí. Ya te lo he dicho fuera de cámara, pero otra vez muchísimas gracias por estar, la verdad es que me hace muchísima ilusión que podamos charlar un ratito. Es un placer. Vamos a comenzar una entrevista, como siempre, enfocada en los libros. Vamos a aprovechar que eres una profesional de tu ámbito y vamos a tratar mucho el tema de la psicología. Pero como siempre, vamos a empezar con la pregunta de romper el hielo que hago a todos los invitados. Una pregunta que no tenga demasiado peso para un poco soltarnos. Es el juego de tú qué prefieres. No sé si lo conocerás. Sí, a ver, pues venga, vamos. Venga. Pues el juego que se me ha ocurrido para ti de tú qué prefieres es, imagina que tu vida tiene que ser un libro, la trama de un libro. ¿Tú qué prefieres? ¿Que tu vida sea un libro de terror o que tu vida sea un libro de novela negra? Mucho asesinato, mucho misterio, mucha policía, mucho... Novela negra 100% suspense. Me parece, no es que terror, tengo yo ahí una gestión del terror muy mala, no puedo con las pelis ¿Sí? de terror ni con las novelas de terror, así que pero suspense sí. Maravilla, fíjate qué curioso, porque eso nos pasa a muchos, me incluyo, que tenemos más miedo a fantasmas, espíritus, cosas paranormales, que a cosas como asesinos, que, hombre, depende también de las creencias de cada cual, pero un asesino es tangible, es real, lo ves, es un peligro real, entonces es muy curioso. ¿Psicológicamente esto tiene alguna explicación? A mí es que me aterroriza desde pequeña. O sea, yo creo que al final lo desconocido, o sea, lo que proyectamos en lo desconocido es mucho más grande. Y yo también he trabajado con, o sea, es que no me da miedo un psicópata. Porque me los he encontrado en alguna ocasión, ¿no? O sea, que Sí, me da mucho más miedo aquello que es intangible, la verdad. leí un fragmento de un compañero psicólogo tuyo, ahora no recuerdo, José María, podía llamarse. A ver, compañero mío. Sí, bueno, psicólogo, alguien de tu profesión que se llama José María, que también es ensayista y es psicopedagogo se especializa sobre todo en tema de niños, del crecimiento de esa fase inicial y bueno, lo miraré para cerciorarme ahora del apellido. Él hablaba justamente de esto, que al final el miedo es básicamente algo desconocido, que no sabemos entender. Eso es lo que genera principalmente el miedo. Y por eso el tema infantil también, que un niño tiene muchísimos más miedos que un adulto, porque al final un niño no sabe de la vida. Es que... Totalmente, y no sabe distinguir lo real de lo irreal, ¿no? O sea, un niño tiene como muchísima, lo que llamamos en psicología, equivalencias psíquicas. Si tú dices que hay un monstruo dentro del armario, es que lo vive de verdad. Entonces yo creo que las pelis de terror tienen esa capacidad, y luego que normalmente o sea, la novela negra sí que al final se desvela, o sea, sí que hay como una explicación más racional, más humana. Entonces, bueno, sí. Me siento yo más cómoda con eso. Al final, si nos encontramos un asesino de frente, quieras que no, más o menos sabemos reaccionar, pero si nos encontramos de repente un fantasma, yo por lo menos me quedaría así, mirándole como... Bueno, pues vale. Bueno, pues muy bien, ya hemos empezado con esta pregunta y ahora cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, más o menos qué gustos tienes literarios, si alguna vez te has planteado o incluso has estado dentro del mundo literario de alguna manera, cuéntanos. Pues bueno, yo soy psicóloga clínica, fundamentalmente, o sea, me dedico a la psicoterapia en mi día a día. Hoy me pilláis pues hace media hora que he cerrado la consulta y es mi vocación, mi pasión. Estoy especializada en psicoanálisis relacional, en terapia humanista y actualmente me estoy especializando en análisis existencial, en todo lo que es la logoterapia de Viktor Frankl, pero luego probablemente este tema saldrá, ¿no? Y bueno, pues... trabajo con adultos, a mí siempre me ha interesado el ser humano y sobre todo no tanto la rama como más
médica, positivista, hablando en términos filosóficos de la ciencia, sino que me interesa muchísimo más la vertiente antropológica, filosófica, social, incluso espiritual del ser humano. Y yo al día de hoy también pues me dedico a la investigación, a dar clases en la universidad, tanto en grado como en máster de psicología, y abogo mucho por esto, ¿no? Y es algo que me preocupa mucho, ¿no? O sea, que la psicología se positivice, o sea, se cientifique, no sabría cómo decirlo, ¿no? O sea, se haga demasiado científica, materialista y olvide pues todo lo que tiene de filosofía, de antropología, de sociología, incluso en ciertos aspectos de teología. Y también fundé hace años con otros profesionales de la salud mental una asociación que se llama Necesito Terapia. Me preocupa muchísimo el estado de la salud mental en nuestro país, es decir, el hecho de que sea un privilegio ir al psicólogo y que esté al alcance cada vez más de unos pocos. Y entonces pues en 2018 fundamos Necesito Terapia, y es una asociación que se encarga de dar pues cobertura, sobre todo psicológica, a personas que no tienen recursos suficientes y que no están recibiendo el tratamiento que ellos necesitan en la seguridad social, porque a día de hoy en la seguridad social pues no hay suficientes medios como para ofrecer una psicoterapia de calidad, o sea, de semanal o de cada 2 semanas a las personas, sobre todo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Algo tan indispensable como es la salud mental, sobre todo en estos tiempos con tantas crisis, coronavirus, cada vez las relaciones interpersonales más difíciles, más extrañas, más diferentes también, en el buen y en el mal sentido, y que se convierta en un privilegio, eso no lleva nunca a nada bueno al final. Es un bien necesario. Es un bien necesario, y además que, o sea, desde la prevención, también yo me dedico mucho a divulgar, ¿no? Y esto ha sido lo que he hecho, por ejemplo, este año en Vodafone You, pero de antes ya intervenía en otros medios, y me gusta hacer accesible también el conocimiento psicológico, no dejarlo como en el reducto académico, como al alcance de unos pocos, porque creo firmemente que conocernos y saber cómo navegarnos, ya sea en psicoterapia individual, pero también formándonos a través de la lectura, por ejemplo, tiene un poder de prevención fundamental, y es que es desde lo que hay que actuar, o sea, entender cómo se previene una depresión, cómo tengo que actuar ante los primeros síntomas de ansiedad, cómo detectar si estoy desarrollando un TOC, ¿no? O sea, generar como más cultura acerca de la salud mental, de los problemas de salud mental, y también una cultura más colectiva, ¿no? De ayuda mutua, de una capacidad de crear relaciones como más íntimas donde se puedan hablar de estas cosas. Yo estoy muy contenta, también te digo, desde la pandemia, porque creo que la salud mental está como muy en el centro del debate social, y de verdad que a mí me parece algo esperanzador, ¿no? O sea, que podamos hablar de esto abiertamente, y que cada vez más gente diga voy al psicólogo o tengo problemas de ansiedad, etcétera, y ya deje de ser un tabú. Sí, se ha desestigmatizado totalmente, porque antes ir al psicólogo era básicamente ser sinónimo de estar loco. Vas al psicólogo, ¿por qué? ¿Al psicólogo qué te pasa? Pero esto hace 20 años era algo que no se podía decir prácticamente. Pero era impensable. Bueno, y te diré, hace 20 años, mira, yo terminé mi carrera en el 2013. Estábamos remontando de la crisis que habíamos tenido en 2008, y yo me fui fuera. Es que no había mucha posibilidad de dedicarse a la psicología clínica, a la psicoterapia de aquella. Yo me fui fuera, quise estudiar también porque no me gustaba el tipo de psicoterapia que se enseñaba en las universidades en ese momento en España. Yo creo que somos de las pocas profesiones sanitarias, ¿no? Nadie dice, ay, es que no creo en las enfermeras, ay, es que no creo en los fisioterapeutas, ¿no? Somos de las pocas profesiones sanitarias a las que se ha puesto en tela de juicio. A día de hoy creo que la figura del psicólogo tiene muchísima más visibilidad, se nos toma peso, se entiende todo el trabajo que hay detrás, que no es cualquier trabajo. Yo creo que al final eso se está poniendo en valor cada vez más, o sea que sí, muy contenta en ese sentido.
Por mi parte, todo mi respeto a psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, tenéis todo mi respeto porque además de que me parece súper difícil, como tú has dicho, me parece que durante muchos años no se os ha puesto en valor cuando lo mereceríais y me parece súper necesario, cada vez más además. Bueno, ahora sí que vamos a empezar ya con las preguntas más relacionadas con los libros, ahora que te conocemos un poquito. Venga. La primera pregunta que a mí me genera siempre mucha curiosidad, porque yo mismo lo he vivido en mi piel, es que leemos muchas veces en base a nuestro estado de ánimo en ese momento. Yo me he descubierto muchísimas veces estando triste y teniendo que elegir entre dos libros y escogiendo la historia triste porque era la que me apetecía en ese momento. Yo he estado eufórico por X y yo he buscado historias que también me ayudaran a conservar ese estado de euforia, de estar contento, de estar arriba. Esto psicológicamente tiene una explicación de por qué hacemos esto y es quizá un poco autodestructivo en según qué momentos, si estamos en un bajón puntual. Bueno, lo primero, lo hacemos porque buscamos esa congruencia entre el mundo interno y el mundo externo. De hecho, pero nos pasa con la lectura, nos pasa con la música, ¿no? ¿Quién no está en medio de una ruptura, de un bajón anímico y no se pone las canciones más tristes? Yo creo que esto, o sea, parte de eso, ¿no? Esa búsqueda de congruencia entre el mundo interno y el mundo externo, pero aparte, sin llevarlo al extremo, no es malo per se, porque nos ayuda a simbolizar. Sobre todo en los momentos malos, te diría. Yo creo que ahondar un poco en los momentos de sufrimiento, simbolizarlos, que es al final poner palabras. El ser humano es un ser que necesita poner palabras. Freud, que luego hablaremos de Freud, ¿no? Decía que la psicoterapia en el fondo es la cura del habla. Y cuando ponemos palabras sobre nuestro sufrimiento, nos distanciamos de él. Entonces, buscar historias, buscar canciones, buscar experiencias que hagan match con nuestro estado interno nos puede ayudar a ahondar en esa comprensión de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo. Entonces, yo no creo que sea malo per se, sí que cuando ese estado es muy pronunciado, es decir, cuando empezamos ya, todo empieza a tomar un cariz algo victimista, por ejemplo, yo creo que ahí ya hay que salir del bucle. Ahí yo creo que habría que salir, incluso buscar lecturas, oye, que nos ofrezcan también una visión distinta del ser humano, porque al final las historias, ¿no? O sea, el ser humano es narrativa. Y los libros que leemos, igual que las pelis, igual que, o sea, nos van generando como percepciones de la realidad. Entonces tenemos que ser como selectivos también acerca de, bueno, pues que vamos a leer, ¿no? Cuando estamos en un estado duro emocional. Entonces esta frase de amigo fiestero, que todos tenemos uno, seguro que ahora mismo tú tienes uno en la cabeza de cuando estás triste, de venga, vámonos de fiesta, vamos a conocer a gente, Esto realmente es bien, o sea, este amigo es un erudito, podemos decirlo. El sacarnos de ese extremo para llevarnos al otro es positivo, entonces. Es positivo, pero ya te digo, si no es como la primera o la única manera de gestionar el dolor que tenemos, ¿no? O sea, que tenemos, en un extremo, si nos vamos a los extremos, o sea, esa manera de gestionar el dolor de lo tapo con cualquier cosa y hago como que no ha pasado nada, es muy nociva. Igual que lo es esa autoobservación, ese mirarme el ombligo y hacerme víctima del mundo y no salir de mí mismo. Creo que tenemos que alternar ambas, pues también para al final entender de distintas posturas el dolor que estamos sufriendo y el padecimiento, ¿no? Entonces el amigo no es tan erudito, como decía. Tampoco es bueno el amigo, gente. Es bueno extremo. En ciertos momentos, ¿no? O sea, en ciertos momentos del sufrimiento. Hay una cosa que a mí nuevamente me pasa. La mayoría de las preguntas que se me han ocurrido para hacerte son preguntas que tengo yo. O sea, son dudas personales, pero aprovecho esto para hacer la entrevista. Pero esto me viene a mí genial. Quiero leerla literal porque tiene su contexto. Aquí. Las historias de amor en la literatura siempre tienden a los extremos, o muy románticas o muy catastróficas. ¿Esto es un problema para la psicología real? ¿Es capaz de crear una visión equivocada del amor? A mí me ha pasado, y esto yo creo que a todos los que tenemos un nivel, entre comillas, de romanticismo, de empatía, de cariño hacia otras personas, de pretender encontrar una relación tan bonita como las de las historias de libros. Esto nos ha pasado, yo creo, a todos los que tenemos esa emoción. Absolutamente.
esto realmente no es perjudicial porque la vida real no es así. El amor es duro. El amor es acoplar tu vida a la de otro que no necesariamente es igual que tú. Bueno, nunca es igual que tú, si no seríamos robots. Y esto no es una visión real. El amor también es discutir y solucionar un problema. El amor es saber callarte en según qué situaciones y hablarlas en otro momento. El amor es ceder muchas veces. Y esto en los libros no ocurre. Esto no es realmente un problema sobre todo para la juventud, yo creo, que están formando su idea de cómo es el mundo. Bueno, yo pienso que tenemos que tener ideales, ¿no? O sea, que el romanticismo tiene su espacio. El problema es cuando ¿no? El personaje se come a la persona, ¿no? Cuando nos creemos el romanticismo, que nos ha pasado, ¿no? Sobre todo a nuestra generación, hasta la exacerbación, y nos creemos que las relaciones tienen que ser así. Pero que yo creo que tener ideales de amor o vivir historias ¿no? de amor como pues no, con esas notas tan románticas, tan perfectas, puede ser bonito, puede ser sano. Creo que cuando somos adolescentes igual que cuando somos niños, ¿no? Tenemos derecho a creer en esos amores como tan bonitos, tan perfectos, y es cuando ya llegamos a la etapa adulta que empezamos a entender esa complejidad, que lo bueno y lo malo que existen, que las personas tienen su cara A, su cara B, y que hay que saber lidiar con ellas. O sea, pero creo que a mí me preocupa, ¿no? Que cada vez les dejemos a los niños ser menos niños y a los adolescentes soñar menos. O sea, sí creo en un idealismo a cierta edad, igual que creo que cuando llegamos, pues más o menos, ¿no? A nuestros 20 y algo, que es cuando termina, 20 y pocos, que es cuando debería de terminar ya la adolescencia, tenemos que entender la complejidad de la vida y que lo bueno y lo malo que existen, ¿no? Creo que las historias de amor de las novelas hablan de esa primera etapa del enamoramiento más oxitocínica que, pues, si hemos tenido suficiente suerte en la vida, hemos vivido, ¿no? De un amor pues ideal, sobre todo al principio, cuando no tenemos tantas heridas relacionales, cuando todavía no nos han hecho daño. Y bueno, yo creo que se hacen eco de esas historias. Pero creo que tienen que coexistir luego más con otras historias que sí que muestren pues lo que tú has dicho, ¿no? La complejidad de lo que es el amor maduro que empieza. O sea, al final me viene como el ejemplo, ¿no? De las películas Disney, con las que al menos todas las niñas y niños de mi generación, ¿no? O sea, han vivido. ¿Cuándo se terminaba la peli? Cuando se casaban. Cuando acababan juntos. Claro. Pero es que es cuando realmente empieza la historia, ¿no? Y necesitamos más historias de lo que es, bueno, pues al final esa convivencia, o crear una familia, o qué pasa, yo qué sé, si Cenicienta tiene problemas de fertilidad, o si el príncipe de pronto tiene un affair, ¿no? O sea, ¿qué sucede, ¿no? en esas vidas adultas? Pero sí que creo que, o sea, si hablamos de historias de amor romántico que hemos leído todos en nuestra infancia, o bueno, más bien adolescencia, creo que tenemos derecho a soñar y a tener ideales. Controlando quizá más, eso sí que me preocupa más, como esa toxicidad del rol de lo femenino, el rol de lo masculino. O sea, yo creo que eso sí, y se está revisando, creo que cada vez más, ¿no? Se hacen las cosas con más perspectiva de género, donde ponemos a la mujer, donde ponemos al hombre. Creer en un amor bueno, sano, que venza la adversidad, me parece bueno. Pero al final, ¿no crees que estos ideales, evidentemente, si tú pasas todas las etapas de la vida de una manera lógica, entre comillas, y vas descubriendo la vida y vas entendiendo todo lo que hay a tu alrededor, bien, pero ¿no crees que puede haber personas que realmente no lleguen a hacer ese cambio de ideal a vida real y les genere frustración en su vida adulta, todo esto? Sí, de hecho tengo muchas en consulta, ¿no? Gente que yo creo que eso es otro problema como añadido, ¿no? El que no estamos dando el salto a la vida adulta, que nos cuesta mucho como aceptar esa complejidad, eso de... O sea, yo no te imaginas la cantidad de pacientes que tengo que cuando se acaba esa fase de enamoramiento vienen a consulta diciendo, es que ya no estoy enamorada de mi pareja, y no se dan cuenta que es ahora cuando empieza el amor real. Lo fácil era lo de ese año o esos 2 años en las que las hormonas te tienen flotando.
Entonces sí, o sea, hay una crisis de madurez, hay una crisis de entender el amor maduro real, pero creo que eso tiene que, o sea, eso llega más en la veintena. Explicarle a una adolescente lo que es el amor maduro, bueno, creo que también tienen es lo que te digo, o sea, yo creo que tienen que tener ideales sanos. Yo es que defiendo la adolescencia como etapa. El problema es cuando tenemos a gente de 30 y pico todavía en esas, ¿sabes? Que no ha pasado todavía adolescencia, tiene 43 años y dice, bueno, es hora ya, ¿no? Bueno, yo creo que ya. Pero fíjate, nos estás hablando de adolescencia, cosa que yo también estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente a un niño no le tienes por qué explicar todos los detalles del amor, ni, bueno, niños, que yo entiendo, niño, alguien de 15 para abajo, o sea, es un niño. Total. Pero realmente yo he visto historias, tramas que están muy enfocadas al mundo adulto, o sea que no son historias para adolescentes, son historias de 20 para arriba, y que aún así siguen sin mostrar una imagen del amor real, lo que tú has comentado, problemas reales que pueden haber en una relación. Es lo que a mí me choca, porque yo entiendo perfectamente que a un niño que está viendo una peli de dibujos no tienes, que no estaría mal tampoco, pero no tienes por qué explicarle según qué detalles, como que por ejemplo si un día, pues eso, lo que tú has comentado, por ejemplo, tu pareja te puede ser infiel y tienes que entenderlo, intentar a ver cómo te hace sentir, si lo perdonas, si no, cómo ha sido la situación. Eso no lo tienes que explicar a un niño. Pero por ejemplo, historias así que se me viene a la cabeza. Crepúsculo es una historia que está muy enfocada hacia la adolescencia y hacia adelante, más que para niños, y Sí. te vende una historia de amor muy, muy idealizada, demasiado. Bueno, y eso es a lo que yo sí me refería, o sea, y en ese sometimiento de la chica, de cómo Sí. tiene que ser una chica, yo sí creo que eso hay Que que siempre es revisarlo. el hombre el que tiene que enamorar a la chica Sí, tontita se deja y... sí, entonces, bueno, creo que en eso sí que cada vez hay más escritura en la que o sea, revisamos más los roles y nos adecuamos un poco más a lo que sí es en la vida real, ¿no? O meter más personajes que sean homosexuales o que tengan, o no sé, o que hablen de problemas reales como puede ser el bullying, como puede ser, o sea, meter ese tono de realidad, pero bueno. Creo que siendo adolescente, creer en un amor, ¿no? Que pueda llegar con ciertos límites, o sea, pues no permitir la sumisión. Es que hay novelas, claro, yo estoy muy desconectada del género adolescente, pero sé que hay novelas que pues lo leí y lo devoré cuando iba a la universidad con mucha vergüenza. Mira, tengo que reconocer aquí que yo me iba leyendo Crepúsculo y lo forraba en el cercanías con... Yo es que iba de intelectual, yo creo, en la carrera, y lo forraba con papel de periódico para que la gente no supiese que leía Crepúsculo, pero lo devoré entero. Me pilló ahí esa toxicidad adolescente. Tengo que reconocerlo. Nos pilló la etapa totalmente de estas historias. Yo lo reconozco que también lo he leído y las películas me las he visto. También. O sea, no vamos a ir ahora de dignos. No, Oye, no. que tampoco es no ser intelectual. Oye, no es algo para decir, mira, madre mía, lo que acabo de hacer, lo pongo en el currículum. No, pero, chico, tampoco es un delito. No. Tener esos gustos al final para nada, para nada. Claro que no. Bueno, ahora haciendo un cambio. Este podcast ahora es formato entrevistas, pero antes lo que yo hacía, que seguramente, pues como nos hemos conocido hace tan poquito, no habrás visto absolutamente nada. Antes en el formato podcast lo que yo hacía era analizar libros que tenían su historia basada en, bueno, su trama basada en historias reales. Trataba muchos temas, por ejemplo, de psicológicos, había un montón, temas de asesinatos, gente con esquizofrenias, personalidades múltiples. El último, de hecho, es el de Stephen King, del libro It, que está basado en un asesino de verdad. No caigo ahora, era un asesino de Miami, no caigo en el nombre. John Gacy. Entonces yo analizaba la historia del libro y luego me pasaba a la historia real. En este podcast hablé del experimento de Stanford, que no sé si lo conocerás, de la cárcel que se hizo en la Universidad de Stanford, Sí. que la obra se llamaba La semilla del demonio, no del diablo, si no me equivoco, La semilla del diablo, y trataba, pues bueno, para la gente que no lo ha visto, lo ponemos en contexto, un profesor de psicología formó una especie de teatrillo en la Universidad de Stanford en la que hacía una cárcel ficticia y con estudiantes a unos les daba el rol de preso y a otros el rol de policía y analizaba sus comportamientos. Y se dio cuenta que en muy pocos días el experimento se le fue de las manos hasta tal punto de que los policías realmente estaban tan dentro del papel y los presos igual,
que los policías imponían totalmente su autoridad, humillaban, vejaban muchas veces a los presos se enfrentaban a los policías. Realmente a mí, cuando yo me enteré de este caso, me pareció algo realmente un avance muy importante para la psicología, pero sin embargo, no sé, yo creo que por los métodos no se aceptó mucho porque al final eran niños, estudiantes, se les puso en una situación delicada. ¿Conoces el caso, verdad? Absolutamente, sí, de perdón. ¿A ti qué te parece como profesional? Tú imagínate, a ti te presenta Philip Zimbardo este dossier. A mí me gusta porque, me gusta, dentro de la historia de la psicología, como psicóloga así como más friki de esas cosas, me gusta porque eran los locos años 70, ¿no? Los que hacían unos experimentos tremendos. Le admiro mucho a él, y también tiene grandes libros que ha escrito. Hay un libro en el que él analiza todo esto. Es interesante que ni él mismo fue capaz de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, como de parar el experimento. Se le fue totalmente de las manos. Y fue una estudiante que estaba allí de becaria. Una fotógrafa. Que dijo, hasta aquí. Y luego él se casó con ella, luego tuvieron una relación. ¿Oh, sí? Sí. Esto lo cuenta él en una charla TED que tiene, que es muy chula. Os recomiendo mucho la charla TED que tiene Philip Zimbardo, que ya es un hombre mayor, pero yo no dudo en creo que éticamente el experimento, pues tendría que haberse parado antes, desde luego. Pero creo que vemos ese experimento repetido una y otra vez, por ejemplo, en la polarización de la sociedad. En Twitter podemos decir que es la cárcel de Philip Zimbardo, la cárcel de Stanford actual, es decir, los presos, los carceleros, toman un rol de opiniones ideológicas opuestas y son capaces, ¿qué barbaridades se dice la gente en Twitter? Como yo no tengo Twitter, porque me parece que bastante tengo yo con mi día a día con los pacientes como para más estrés, pero que Dios nos libre de ello. Es un perfecto, ¿no? Cómo se despersonalizan las personas y llegan a proferir insultos, a decir unas absolutas barbaridades, cuando en este caso hay una pantalla y una tecnología mediante. En el caso del experimento les despersonalizaban, les rapaban el pelo, les quitaban como las características como más personales para crear esta sensación. Hasta el nombre le quitaban a los presos, no se les podía llamar por su número de preso, le tenía que llamar. Pero al final yo lo que considero de este caso es que efectivamente, como tú dices, moralmente y éticamente tiene 1000 millones de peros, pero por el hecho de que no sea moral o ético, no podemos dejar a un lado el que se descubrió que realmente los seres humanos actuamos en según qué circunstancias de una manera realmente descontrolada. Hay que entender el contexto de estos experimentos. No fue el único de su época. Luego tenemos también los experimentos de John Ash, que daba electroshocks, a participantes, tal. Pero esto se produce en un contexto post-Segunda Guerra Mundial, en el que todo el mundo occidental está alucinando de lo que el ser humano ha sido capaz de hacer en el Holocausto. Y entonces hay como grandes debates, ya psicológicos, pero también filosóficos, acerca del mal, de por qué el ser humano ejerce el mal, de cómo, de cómo una nación entera pudo ser capaz de cometer un genocidio y crear, al final, que luego Hannah Arendt también tiene unos ensayos súper interesantes acerca de la banalidad del mal, que va muy en línea con lo que Zimbardo dice, que es que el ser humano tiene una capacidad a veces de, como ser social, de desintegrar su identidad en la tribu y de cometer verdaderas atrocidades por esa despersonalización. Y estos estudios, en el fondo, ahondan en eso, en el ser humano, cómo se vuelve malo, ¿no? Y nos lo demuestran. Que yo creo que para mí tiene toda la validez del mundo, pero porque ya habíamos visto, es como un ejemplo controlado de algo que ya hemos visto en grandes genocidios, no solamente en el Holocausto, ¿no? Tenemos miles de ejemplos de genocidios, de cómo podemos llegar a cometer grandes atrocidades. Y al final es que yo creo que la corriente psicológica de aquella época malinterpretó totalmente a Philip Zimbardo y realmente lo que entendió es que era una especie de juego macabro suyo
Y realmente para nada, o sea, era un experimento que estaba totalmente preparado, totalmente pensado y que funcionó. O sea, es una obviedad que funcionó. Lo que pretendía era estudiar el comportamiento de dos grupos de personas y se mostró el comportamiento con todas. Total, hasta el punto de que vio la peligrosidad, o sea, que se les fue de las manos, ¿no? Que hubo que pararlo. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí, evidentemente, con los 1000 peros de que si mañana se vuelve a hacer un experimento parecido, habría que hacerlo de otra manera, es evidente. Pero a mí me parece totalmente... Además, es que lo que he dicho al principio, me parece que descubrió, que hizo un avance a nivel psicológico. Es necesario. No es bonito, seguramente no, pero es necesario. Sí, Hay que entenderlo. o tratar de replicar esa despersonalización en un entorno controlado, sí. Y ya que hablabas, perdón, ya que hablabas del Holocausto, de hecho hay otra pregunta que tenía pensada respecto a esto, porque Adolf Hitler, una vez ya había comenzado todo su movimiento, ya estábamos hablando del genocidio judío, estaba en su máximo esplendor, la guerra mundial había comenzado, hizo unas declaraciones en las que empezó a exaltar esta imagen que él tenía del alemán perfecto, alto, guapo, rubio, bla, bla, bla. E intentó justificarse de alguna manera con que esto era un mensaje del filósofo Friedrich Nietzsche, que hablaba del superhombre y demás, un concepto muy filosófico que seguramente tú nos vas a poder hablar de esto. Y de alguna manera intentó buscar justificación en las palabras de Nietzsche cuando es evidente que fue una malinterpretación suya totalmente, o una excusa. ¿Qué nos puedes comentar de esto? ¿Realmente era una excusa a conciencia, voluntaria, o realmente pudo llegar a malinterpretarlo hasta ese punto? Bueno, pues yo creo que ahí estamos ante un narcisista perverso y una persona que tenía, o sea, una persona que probablemente dentro de sí se sentía, consciente o inconscientemente, muy alejado de esa visión, ¿no? Filosófica de lo que es un superhombre, un super ser humano. Entonces, bueno, tiene sentido, ¿no? Que él proyectase como esa necesidad de llegar a ser y toda esa, bueno, pues ese racismo y ese genocidio basado en la idea de que eso para mí es lo más preocupante, la idea de que hay seres humanos más válidos que otros. Uh-huh. No soy muy afín necesariamente, ¿no? A las ideas de Nietzsche, lo he sido, o sea, yo creo que para mí ha sido como un proceso en el que en mi adolescencia, 20 años sí era más afín, a día de hoy me muevo más hacia, ya te digo, yo como que antropológicamente, filosóficamente me baso mucho más en el personalismo, en autores como Viktor Frankl, etcétera. Pero, o sea, si algo me llevo, si algo puedo rescatar de esta idea del superhombre es, volvemos a esa idea de un ideal, ¿no? De algo hacia lo que aspirar, pero entendiendo que el ser humano es humano, que es mortal, que es imperfecto, que tiene heridas y que es vulnerable. Que si rescatamos el concepto del superhombre, yo creo que, o ¿no? El super ser humano sería más un ser que es capaz de conocerse en profundidad y de entender su vulnerabilidad. Yo iría más ahí a eso. Y un ser trascendente. Pero entonces consideras que estos rasgos de su personalidad realmente pudieron hacerle creérselo él mismo, o realmente era él mismo en su cabeza decía, esto no se lo va a creer nadie, pero voy a decirlo a ver si cuela? Ponerme en la cabeza de Hitler, no lo sé. Creo que probablemente tenía ciertos delirios, ¿no? Megalomaníacos, o sea, este tema del síndrome de Ubris, ¿no? O sea, de cuando alguien va generando poder, acaba desarrollando como este síndrome del poder y acaba realmente con esos delirios megalomaníacos de que tienen la razón. Probablemente no era consciente, pero igual que las personas narcisistas no son conscientes hasta que no cae todo a su alrededor, ¿no? De la gran farsa en la que viven. O sea que probablemente no era consciente hasta que se tuvo que suicidar, ¿no? En el búnker. Que igual ahí se dio un poquito de cuenta. Cuando ya te lo ves de frente y dices, ya. Se me ha ido de las manos ya, pero ya. Y ahora que hemos hablado de la filosofía, ¿qué filosofía de las antiguas estamos hablando? ¿Podemos irnos desde Platón o podemos irnos algo más cerca, tipo más? No sé. ¿Qué filosofía, qué corriente filosófica crees que ha llegado mejor a la actualidad? ¿Cuál crees que nos representa más a la sociedad hoy en día?
Bueno, no sabría cuál, o sea, yo creo que estamos desgraciadamente ante un nihilismo alucinante. Yo cuando conocí en la carrera, ¿no? Como todas las ideas de Viktor Frankl, que él, pues parte de Max Scheler, bueno, y de muchos otros filósofos anteriores, ¿no? Pero que él habla y busca un existencialismo como muy centrado en la búsqueda del sentido del ser humano, en la capacidad que tiene el ser humano de trascender, de encontrar un sentido ante la adversidad o ante su vida. Precisamente como un revulsivo ante este nihilismo, ante este vacío eh, del ser, ¿no? O del para qué. Y yo creo que muchas veces, o sea, sí que me encuentro como con personas que vienen deprimidas a consulta y que cuanto más ahondas, más ves que su depresión se enraiza en un vacío existencial. Entonces, por eso, o sea, pero al final yo me baso como o sea, qué corrientes filosóficas y qué corrientes de pensamiento me pueden ayudar a mí a dar sentido ¿no? y a argumentar las dolencias que ciertos pacientes traen o que yo misma sufro, ¿no? O sea, que yo creo que hay mucho que la filosofía, no, o sea, no creo que haya... Creo que son aproximaciones a la realidad y tampoco es por demonizar a Nietzsche ni nada, si es que a mí me ha encantado, ¿no? Quizás es que en este momento de mi vida a mí ya no me sirve, ¿no? Y yo soy muy de eso, de que de pronto ahora estoy mucho con Byung-Chul Han, que es un filósofo que ahora este es el último, luego me enseñaré el último ensayo que me he leído de él, que él también es bastante marxista y, bueno, y es que me alucina, ¿no? O sea, yo de pronto es como, me obsesiono con uno, pues, y luego salto a otro y digo, wow, aquí también hay verdad, ¿no? O sea, que yo creo en el fondo es como damos luego cabida para aplicarlo a distintas realidades humanas. Al final la filosofía hace falta, yo creo, también mucho contextualizarla. O sea, al final es evidente que nuestra sociedad actual no tiene nada que ver con la sociedad de cuando nació esa corriente. Yo creo que hoy en día tenemos una sociedad muchísimo más deshumanizándose, en un proceso de deshumanización que antes era muchísimo más pensando y basándose en lo trascendental y más en el concepto de vida y muerte y qué habrá después, que hoy en día quizás no es algo que se centre tanto y estamos más pendientes del momento y del día a día, y es muy difícil al final aplicar una filosofía por completo a una sociedad que ha cambiado tanto. Sí, que está en continuo cambio. Esto también va mucho en lo personal, porque no sé si tú puedes hacerme cambiar de opinión respecto a esto. Ahora lo vamos a ver. A ver. He de decir que no tengo en muy buena estima, no voy a generalizar, pero un gran grueso de lo que son los libros de autoayuda. Yo los he leído muchos, he de decir que algunos los he leído simplemente por hobby, otros realmente porque eran problemas que a mí me estaban afectando y quería buscar otra visión sobre ellos. Y no sé si tendré yo mala suerte, pero los que me he encontrado muy carentes en muchos sentidos. Entonces, la opinión de una profesional como tú, alguien que realmente se dedica a la salud de nuestra mente, lo mismo, sin generalizar, pero ¿cuál es tu opinión sobre los libros de autoayuda? ¿Realmente funcionan? Mira, yo creo que yo diría no, pero no puedo generalizar porque luego os enseñaré alguno que podrían catalogarlo en autoayuda, pero yo creo que no, porque va a un nivel más allá. Creo que, y a veces me preocupa eso de la psicología, o sea, que buscamos como compactar saberes muy complejos, y yo creo que en parte de eso el problema lo tienen las redes, que yo a veces me veo incluso como, tengo que hacer un Reels o tengo que hacer una sesión del Vodafone You de 13 minutos, y entonces algo que es muy complejo y que requeriría de un tiempo para reposarlo, tengo que explicarlo pues muy en la superficie. Me preocupa mucho eso ya a nivel social y también con la lectura, que nos hacemos cada vez más cómodos, más superficiales. Creo que los libros de autoayuda muchas veces tratan, ¿no? como de captar una complejidad pues difícil de captar en un solo libro, y que buscan demasiado. Vamos, yo te voy a confesar que no me he leído en mi vida un libro de autoayuda, ¿eh? O sea, no se me ha pasado, por la cabeza. A mí me gusta cosas, o sea, me gusta el ensayo muchísimo más que un libro de autoayuda. Pero... Y un maestro, perdona, maestros en plan, en tu carrera, ningún momento, porque yo recuerdo en mi carrera
que nos recomendaba muchísimas veces libros, de leeros esto, que trata de este tema, lo vais a ver de otra manera. Nunca ningún profesor de tu universidad, de tus estudios, te ha recomendado que leas ningún libro de autoayuda. Es que, o sea, me pilla un poco lejos, pero te diría que no. Mira, o sea, os voy a sacar este, ¿no? Que es que yo se lo he recomendado a todos mis... Este es probablemente... Vale, si esto que se llama Maneras de Amar, ¿no? La nueva ciencia del apego adulto y, ves, aquí es donde entra tu ayuda. Y cómo puede ayudarte a encontrar el amor y conservarlo. Que esto es marketing. ¿Por qué me gusta a mí este libro? Que es el único, probablemente, libro de autoayuda que yo sí que me he leído, y tengo que decirte que la última parte de cómo encontrar el amor no, porque no me interesaba en ese momento, pero... Porque es de dos profesores de la Universidad de Columbia que te hablan con rigor científico acerca del apego, que es una teoría muy compleja. Ahora bien, igual que a mis pacientes les recomiendo esto, que sí se puede catalogar como autoayuda, les diría, ponte a leer a John Bowlby, que es el padre fundamental de la teoría del apego, o léete ensayos algo más complejos. Y luego lo que me preocupa muchísimo es cuando ofrecen tips universales. Es que ya lo de los tips o lo de los consejos para que sí, porque hay cosas que a veces nos podemos, no, o dame herramientas, sí, pero el problema es cuando nos creemos que las mismas herramientas son aplicables para todos los seres humanos. Eso es lo complejo de la psicoterapia, que tiene mucho más como de artesanía para mí, o sea, tiene mucho más de individualizar el tratamiento y entender de verdad a la persona y que esa persona saque las respuestas desde dentro de sí misma, que le apliquemos a todos los seres humanos las mismas técnicas, que ya te digo que además que no es efectivo, no es posible, para resolver sus problemas. Eso es la ley del horóscopo, que todos los Virgo les pasa lo mismo, todos los Tauros les pasa lo mismo, pues esto igual. Sí, y luego de nuevo, Byung-Chul Han, que es este autor que te comentaba antes, critica mucho, a mí me gusta mucho su crítica a la autoayuda, porque habla de nuevo de esta concepción como de algo muy individualista. Yo voy a arreglarme a mí mismo. Yo voy a, y esto es una frase que yo de verdad que me ilumina mucho acerca de los problemas o del sufrimiento humano, y es que enfermamos de relación, porque la mayoría de los problemas psicológicos que yo atiendo o que yo veo, ¿no? La mayoría del sufrimiento humano que yo atiendo es heridas relacionales, o sea, enfermamos de relación y sanamos en relación, que ese es el sentido de la psicoterapia, que no lo haces solo. O sea, yo es que lo de la autoterapia, no, o sea, el día que me venga alguien diciendo que se hace autoterapia, diré que eso es imposible, ¿no? Y yo creo que la autoayuda, ese concepto no es como muy mirarme el ombligo y yo solo, y de nuevo es como esa tendencia del ser humano como a tener que salir tener que dar casi los menos problemas posibles, ¿no? Y yo problematizo mucho con eso. Pero ya te digo, yo creo que muchas veces es como querer dar unas respuestas muy generales a cosas que son muy complejas. No lo podemos demonizar. No soy una gran fan, creo que... No sé, es que a mí me preocupa lo que te he dicho antes, ¿no? O sea, que a veces perdamos complejidad en la manera en la que queremos entender los problemas humanos. No, y al final lo que has comentado, o sea, al final, por ejemplo, está, no voy a decir muy perseguido ni mal visto, pero siempre se te vende como algo negativo el automedicarte. No te tomes nada sin que te lo diga un médico, porque al final, y sin embargo, es ultra popular tratar tu mente tú solo con un libro que se puede estar leyendo el de enfrente, que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Eso es otra forma también de autotratarte sin seguir los indicativos de un profesional, como puedes ser tú, como puede ser cualquier psicólogo. Sí, pero y ya más allá de un profesional, sin tener a alguien con quien digerir eso. Es que... Claro. ¿no? O sea, que sí que creo que, bueno, puede ser como una herramienta más, pero que no podemos dejar de lado como esa faceta relacional humana a la hora de entender y de ahondar en nuestros problemas. Bueno, pues al final no me has hecho cambiar de opinión, de hecho me has reforzado mi opinión. No. Libros de autoayuda, lo siento. Ya te digo, ni demonizar, pero tampoco me parece la panacea. Sí, evidentemente no hay que quemarlos porque traigan un mal a la sociedad, pero hay que ser consciente que dan para lo que dan, o sea que no son mágicos. Yo ahora estoy en proceso de escritura, bueno, estoy constantemente en proceso de escritura porque creo que al final la escritura tiene mucho de costumbre y tienes que seguir escribiendo, si no eso al final siempre se te acaba atascando.
pero siempre me he preguntado, sobre todo en los momentos de zanja, que llamo yo, en los momentos que no sale nada, ¿realmente hay alguna forma que yo pudiera tener, o cualquiera que se dedique a la escritura de manera habitual, de enfocar nuestra mente para convertirla en la mente de un escritor? Al final yo me he dado cuenta que escribiendo hacen falta una serie de características: capacidad de concentración, imaginación, ser capaz de abstraerte de tu propio escrito para leerlo de una manera crítica y no ser autocomplaciente. ¿Tenemos una forma, tenemos herramientas, hay algún medio para realmente convertir nuestra mente para tener esa serie de características? Bueno, o sea, ahí me pillas porque no me dedico en concreto, o sea, a mí se me da, yo creo que bien escribir, pero yo creo que hay veces que son como características naturales Son internas. innatas, claro. Sí, pero también, bueno, se potencian leyendo y también escribiendo, ¿no? O sea, escribiendo, yo creo mucho en, o sea, en escribir un diario y en como el conectar, esa escritura más terapéutica, en conectar a través de la escritura con uno mismo, con qué me está pasando, por qué estoy teniendo un bloqueo. Pero a mí sí que me ayuda siempre centrarme mucho como en quién quiero que lo reciba, y a veces es como pues, pensar en, no sé, se lo estoy contando a mi abuela, se lo estoy contando a mi madre o a mi pareja o a mi amigo no sé quién. Entonces, personalizo y ahí yo creo que también se genera como esa afectividad necesaria que yo creo que conlleva la escritura, ¿no? Que también es afectividad, también es entrega, también es contar una historia hacia el otro. Entonces, a mí me ayuda mucho imaginarme esto, ¿no? O sea, estoy recordando de las cosas que más me han costado escribir fue cuando yo estaba en la Universidad de Edimburgo escribiendo mi disertación. Tenía grandes bloqueos porque estaba escribiendo en parte acerca de cosas que a mí me habían pasado y yo me imaginaba a quién se lo contaba. En este caso era una amiga mía, ¿no? que me seguía muy de cerca en ese momento. Y efectivamente eso ya me llevaba. Entonces eso es como la estrategia que a mí me ha ayudado. Luego ya no te sabría decir, ¿no? Si hay grandes estrategias para focalizar la escritura. No, pero tiene sentido, o sea, personificar realmente te hace que todo fluya. O sea, al final tú no hablas igual con una cámara, por ejemplo, que con tu mejor amigo tomándote una cerveza. Esto es así. Buscar esa mayor autenticidad, ¿no? Yo creo que Claro. cuanto más humana es una historia, cuanto más, ¿no? O sea, más nos capta. Al final lo que he dicho antes es que el ser humano es narrativa. Entonces, cuando haya una historia, una manera de escribir que permea afecto, yo creo que nos atrapa más. Y ser sincero, yo creo también. O sea, no pretender crear un mundo que te es totalmente ajeno. Sí. Bueno, que hay gente que lo hace, que yo, Tolkien, George Martin, o sea, toda esta gente, todo mi respeto porque no sé cómo lo hacen, yo incapaz. O sea, yo lo que escribo lo he mamado porque es que si no, no sale, es que es imposible. Yo he leído mucho para las investigaciones, sobre todo de mi podcast anterior, a leer mucha historia basada en lo psicológico, pues temas como te comentaba al principio cuando hemos comenzado a hablar, temas de asesinos, gente con problemas. Bueno, por ejemplo, se me viene ahora mismo a la mente Billy Milligan, el hombre de 24 pueden ser, 24 personalidades, que era este estadounidense en el que se basó después la historia de Fragmentado. Y he visto muchos temas psicológicos, muchos temas psiquiátricos, muchos análisis sobre personas que tenían algún tipo de enfermedad mental. Hay algunas que reconozco que me han parecido bien, hay otras que me han parecido absolutamente banales y frías y tratadas de una manera incluso irrespetuosas en según qué momentos. Tú habrás leído 1000 historias sobre esto porque al final es tu profesión y te gustará este tema. ¿Cómo crees que está la psicología, el tema de las enfermedades mentales, el tema de los problemas psicológicos plasmado en las tramas literarias? ¿Crees que está bien? Del mismo modo, no generalizamos, pero así a grosso modo, ¿qué te parece? Creo que a veces se quedan mucho en lo morboso. A veces incluso en lo anecdótico, ¿no? En lo que es natural, ¿no? Pues porque bueno, al final no dejas a lo mejor de buscar entretener. Pero rara vez yo he visto historias
que representen fielmente esto, si bien es verdad que ahora, como cada vez yo creo que se tiende a hacer literatura más autorreferencial, que tengo mi división, o sea, de opinión acerca de esto, ¿no? Sí que podemos quizá acercarnos a, bueno, a comprender la enfermedad mental desde dentro. Pero no sé si, como si el público mayoritario quiere escuchar estas historias, que son, ¿no? O sea, pues ya te digo, muchas veces muy tediosas, muchas veces con mucha complejidad, que yo además entiendo que es difícil plasmarlo bueno, pues, en un libro. Fíjate, caso personal, tengo una compañera que la conocí en la universidad, en la carrera. Es una chica que tiene desde muy jovencita diagnosticada una esquizofrenia. Ella tiene su medicación, está todo controlado, ella tiene vida absolutamente normal. Y ella misma me hacía esta queja: no he visto una película, no he visto un libro en el que traten la esquizofrenia de una manera real, de una manera respetuosa en según qué momentos. O sea, esquizofrenia básicamente es sinónimo de loco para todos los libros, todas las películas, y realmente eso la ofendía. Y yo en ese momento me lo planteé y dije, es que es verdad. Yo no puedo aprender nada de la esquizofrenia leyendo un libro que trate sobre un personaje que tiene esquizofrenia, porque nunca lo tratan realmente tal como es, con sus pros, sus contras. Sí, no, o se van como a los síntomas más típicos, más vistosos. La gente tiene asociado mucho, en el caso de las esquizofrenias, hay visiones, alucinaciones, ¿no? Cuando lo más chocante, lo más llamativo siempre. Y cuando lo más incapacitante, es tremendo, ¿no? Pero lo más incapacitante normalmente son los que llamamos los síntomas negativos, que es la fase más depresiva, de anedonia, de no poder salir de la cama. Y ahora intentando hacer memoria, ¿no? De alguna historia así de enfermedad mental que yo haya dicho, wow. Me gusta, por ejemplo, Irving Yalom, no sé si te suena. Irving Yalom es vamos, un mega psiquiatra de Stanford, que está ya al final, ahora mismo estará yo me imagino que retirado. Y me gusta mucho porque él ha escrito de sus pacientes, ¿no? Y ha escrito también novelas, pues que yo creo que él como psiquiatra sí que se ha basado mucho en historias reales y sí que, bueno, ha reflejado la complejidad. De hecho tiene un libro muy interesante que se llama, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es Every Day Gets a Little Closer, y entonces él durante un periodo de un año escribió con una paciente suya que no podía costearse la terapia, pero que era escritora, estaba deprimida. Acordó con ella que ella no pagaba la terapia, pero que iba a participar con él como en este estudio que él quería hacer, y de ahí surgió el libro, ¿no? Y entonces, después de cada sesión, Irving Yalom y la paciente escribían cada uno por su lado su impresión de lo que había pasado en terapia, ¿no? En una carilla. Y nos presenta como las dos caras de la psicoterapia, ¿no? Y como a veces se encuentran, como a veces no se encuentran, como yo creo que es un buen análisis de la subjetividad humana, ¿no? Puede ser, porque según me has dicho el título me ha venido a la cabeza, puede ser que Irving Yalom fuera el que escribió un libro, no sé ahora mismo el título, pero que hablaba de Freud, de Nietzsche también. El día que Nietzsche lloró. Sí. Está muy chulo. Sí, eso no lo he leído, eso me encantó. Y la cura de Schopenhauer también está chulo. Me apunto, se lo diré a mi compañera que mire por lo menos los libros de Irving Yalom, a ver si se siente más reflejada. Pues ya te digo que esta era una queja y además muy queja, o sea, realmente la hacía sentirse muy ofendida con todo esto. Sí, pero incluso, y ya yo creo que terminamos con esto, ¿no? Pero es que porque la esquizofrenia, bueno, es muy complejo, tal, pero es que de la depresión, o sea, yo incluso me encuentro con pacientes que no entienden aún ni siquiera lo que les pasa, porque tenemos un reflejo de lo que es la depresión, como de si estar siempre triste, quedarte en casa, que sí que también, pero es que la depresión a veces tiene otras formas y pasa mucho más inadvertida, ¿no? Y no tenemos relatos suficientes acerca de todo esto. La depresión, la ansiedad, esto que son quizás los problemas más simples, son los que realmente luego estamos menos informados, porque es algo que mucha gente seguramente ha convivido con ellos sin ser consciente de que estaba pasando por esto. Totalmente. Llegan a la terapia cuando ya el problema... Cuando ya desbocado, sí. Y ahora que hablabas de casos que tú recordabas así de
enfermedades mentales que tú estabas haciendo memoria. ¿Tienes algún caso que a ti, pues en tu etapa de estudiante o posterior, que habrás tenido que seguir estudiando, porque al final es un trabajo constante, esto de la psicología es constante estudio, que a ti te haya sorprendido, te haya chocado por ser muy vistoso, por los resultados, por cómo se trató? Así recién, o sea, tengo muchos. Podríamos hacer otro podcast de, ¿sabes? Porque yo tengo mucho privilegio al vivir historias de personas y ver cómo la gente va resolviendo problemas increíbles, ¿no?, en sus vidas que les tenían paralizados. Y yo les acompaño, pero al final el mérito es suyo, totalmente suyo. Pero sí, más recientemente, pues como la historia que más me ha conmovido es la de un paciente mío con el que sigo trabajando, ¿no?, que primero estuvimos trabajando durante años. Él venía con problemas depresivos, ansiosos, con una personalidad muy dependiente, ¿no? O sea, como con un yo muy frágil, aunque ya tenía una edad adulta. Y al cabo estuvimos 2 años en terapia, fuimos trabajando, fuimos creando un buen vínculo. Tenía problemas para relacionarse, los síntomas de depresión y de ansiedad fueron mejorando, y cuando él estuvo suficientemente fuerte me reconoció que era homosexual, pero que jamás no había podido dar voz a algo así. Él viene de una familia bastante tradicional, entonces, bueno, pues como que toda su vida, toda su identidad, aunque él en su foro interno no lo sabía, había estado ocultando esto, ¿no? Y como esta visión de que era un ser humano no válido por tener como esta manera de querer, ¿no?, de amar en lugar de a mujeres, a hombres. Y bueno, pues ha sido, no quiero dar tampoco detalles, ¿no?, pero ha sido difícil para él. Y a mí me ha inspirado muchísimo su valentía, ¿no? Como alguien se puede arriesgar a perderlo todo. Qué duro, ¿no?, tener que perderlo todo. O sea, que esto siga siendo un problema para algunas familias, ¿no? Pero bueno, me inspiró mucho, ¿no? Como alguien, por su verdad, por aceptarse, puede tener esa fortaleza de querer salir adelante, ¿no? Qué suerte que las generaciones actuales cada vez normalizando. Es que no hay que normalizar algo que ya es normal, pero bueno, claro, por total. Pero cada vez es más normal que chavales de 13, 14 años ya asuman su sexualidad en el momento que son conscientes de ella y no tengan ningún problema en decirlo. Eso, por desgracia, no hace tanto que se da. Claro, es que esta persona tiene 30 y pocos, o sea, que no es alguien mayor, como también he tenido pacientes de 50 y pico que jamás han podido salir del armario porque el contexto social no se lo permitía, ¿no? Pero, o sea, es como de los casos más injustos, ¿no?, que he visto, como muy en directo, ¿no?, que lo he vivido muy en directo, y que a mí me ha inspirado a vivir con valentía, ser fiel a uno mismo, y no parar de buscar, pues esa verdad, ¿no?, esa congruencia externa. Porque aquí no te conocemos, porque al final la mujer tiene su secreto profesional también, pero seas quien seas, desde aquí todo nuestro respeto. Porque hay que ser valiente para dar ese paso, sobre todo cuando llevas toda tu vida dando pasos hacia el otro lado. Y que eso además le generaba enfermedad mental, o sea, esa falta de... Tiene que ser horrible vivir intentando siempre ser algo que no eres. O sea, tiene que ser una tortura. Total. Bueno, ahora vamos a pasar a la última parte de esta entrevista, que es el último bloque, en el que te voy a pedir que me hagas una serie de recomendaciones. Recomendaciones de obras, de escritores, cuentas de Instagram, cualquier cosa que te inspire por el motivo que sea. Pueden ser muy mainstream, pueden ser nada conocidas. O sea, si me quieres decir un escritor que ha sacado su primer libro o una cuenta que se ha abierto ayer, maravilloso. Cualquier cosa que te inspire. Uno fundamental que, bueno, yo soy muy pesada con Viktor Frankl, ¿no?, pero creo que esto es un clásico que muchas veces nos lo recomiendan en el instituto, y creo que de adultos tenemos que volver a leerlo. En el instituto lo leí, de hecho, yo en tercero o en cuarto de la ESO nos lo mandaron leer. Sí, normalmente te lo mandaban. Yo luego lo volví a coger de más mayor y ya a formarme más en lo que es, a quien le interese más la teoría detrás de esto, tiene como su escrito más accesible, yo diría que es La voluntad de sentido del ser humano, que es
muy chulo también. Pero bueno, para entender la historia, yo creo que hay narrativas y historias que merecen la pena como encontrar y ser leídas, y es desde luego su historia, ¿no? Porque a mí lo que me encanta también de Viktor Frankl no es solo la teoría que él genera, sino que la encarnó en los campos de concentración, ¿no? Entonces, bueno, parece muy interesante. Y luego estos dos últimos de Byung-Chul Han, que es este autor surcoreano, pero que trabaja en la Universidad de Berlín, que creo que representan muchos de los problemas actuales de salud mental que tienen las personas. Uno, por un lado, es la sociedad del cansancio, ¿no? O sea, esa sociedad que se devora a sí misma en esa hiperproductividad, muy mezclada con el narcisismo, ¿no? Con una ambición desmedida y con muy poco espacio para el vínculo, para el descanso, para la reflexión. Y luego este último que también va muy en línea, ¿no? Con esta vertiente más existencial de Viktor Frankl, que es la sociedad paliativa, que me ha encantado. Y está que en mi habla... lista de pendientes, he de decir, ¿eh? Me lo recomendó una compañera hace poquísimo, porque justo se lo leyó ella, dijo, te va a encantar. Sí, es que ha salido ahora en abril, me parece, en mayo, o sea, es de nada. Escribe muy bien, me parece además Byung-Chul Han, que me gusta mucho a mí, cuando un autor no es pretencioso, cuando un autor va al grano, mira que esto está traducido del alemán, pero va al grano. Y él habla, bueno, pues de la aversión que tenemos actualmente al sufrimiento, ¿no? y al padecimiento, y que estamos generando una sociedad de lo políticamente correcto, donde no hay aristas, donde todo es como muy instagrameable, que nos está haciendo muy enfermos. Estos libros es como a mí los que más no sé, me resuenan conmigo actualmente. Y cuentas de Instagram, pues a mí me gustan. Bueno, os voy a decir que sigáis por favor la cuenta de Instagram de Necesito Terapia, que ahí hacemos divulgación. La mía misma, que es Inés Bárcenas Psicología. Tengo que reconocer que no soy muy de Instagram, o sea que intento como cuando veo que estoy ahí con el chupete tecnológico, intento quitármelo pero luego me gusta mucho, por ejemplo, sigo mucho en cuanto a tema de cuerpo a Will Oversize, Freud Intensifiers. O sea, a mí me gusta mucho seguir cuentas de humor psicológico, porque es como mi manera de al final, cuando termino la jornada laboral, pues de reírme un poco, claro. Y echarme alguna risa sobre mi profesión, que también me parece que es importante, ¿no? Pobrecita, si no, es que si no, vamos, no acabas tú, una intensidad. Acabas tú en tu propia consulta diciendo, ahora quién me trata a mí, por favor. Bueno, y ya por último entramos a la pregunta del invitado. Te voy a preguntar primero la pregunta que nos dejó pendiente Yago Arriaga, que si no habéis visto su podcast lo dejaré por aquí, por la descripción. Fue un podcast maravilloso. Estábamos hablando sobre un libro que era La fiesta de cumpleaños, creo que se llamaba. Sí, o Mi querida fiesta de cumpleaños, algo así, que era un libro que se dividía en dos partes. Había un momento en una celebración de cumpleaños en el que el libro se dividía en dos y te explicaba qué hubiera pasado si la mujer, la protagonista, hubiera sido fiel a su marido o si se hubiese besado con el mejor amigo de su marido. Y estuvimos hablando un rato de esto, y al pedirle la pregunta para el siguiente invitado, su pregunta fue: ¿en qué momento de tu vida tuviste que tomar una decisión importante, tuviste una dicotomía? ¿Y qué crees que hubiera sido de tu vida si hubieses tomado la decisión contraria? Bueno, no puedo decirla. No, hasta aquí hasta donde pueda, no necesitamos detalle. Creo que hubiese sido mucho menos feliz. Bueno, creo que sí, desde luego. Y ahí es cuando creo que es importante como darnos espacio. O sea, hay veces que tenemos problemas en la vida que no podemos resolver ni con un clic, ni siquiera con los tips de autoayuda. Y creo que a día de hoy tomé el camino adecuado. Yo creo que aquí hay una paradoja, ¿no? Cuando nos vemos en ese como en ese crossover de caminos, hacemos algo, es que elegir es renunciar, y no estamos tan acostumbrados a renunciar, ¿no? a cosas, entonces se nos hace bola. Y a mí esa situación
me ha ayudado a entender eso, que es que hay que renunciar a cosas, es que no podemos tener todo, ¿no? Y eso quizá en mi caso sí que fue como para mí el paso definitivo a lo que es la vida adulta, ¿no? El soltar ciertas cosas y aceptar que no se puede tener todo y que aún así se puede ser pleno. O sea, que la plenitud viene de otro lado, ¿no? Maravilla, entonces no hay nada más que hablar. Yo creo que es tan simple como eso. Tomé una decisión. ¿Considero yo que tomé la decisión correcta? Ya está. No pienses que hubiera pasado, sí, da igual. He tomado la correcta. Es que ya no existe, es que siempre, yo acompaño a muchas personas también con temas de estos, ¿no? De, ay, ¿qué decisión tomo? ¿Y qué hago? ¿Y me voy del trabajo, no me voy del trabajo? O, no sé, tema relacional, estoy con esta persona o estoy con otra. En el momento en el que tomas una decisión, te comprometes. O sea, la otra es que ya no existe. O sea, Claro. ese camino ya no existe. Y tu único cometido es, o sea, de verdad hacer que esa decisión cuente. Que la decisión que has tomado cuente, o sea, construir ese camino y no mirar atrás, o sea, es que eso ya no existe. Esto es un poco gato de Schrödinger, o sea, no hay multiverso. Aquí, si tomas la decisión, no pienses que pasaría así, ¿no? Porque es que ya lo has tomado. Es improductivo. Totalmente. Pensar gato de Schrödinger. No vamos a meternos en eso porque la gente le estalla la cabeza con eso. Pero para que la gente lo entienda, Total. cuando has dejado a un lado una decisión, céntrate en lo que tienes enfrente, no pienses en lo que podía haber sido, porque es que no va a ser. No Bueno, tenemos rewind. Podemos poner no hay rewind, en la vida no hay rewind, pero además podemos poner esa analogía de tú vas conduciendo y vas mirando al camión que pasa o al camino que podías haber trazado, ¿qué haces? O sea, te vas a ir contra la mediana, probablemente, o te vas a chocar contra otro coche. Necesitamos de verdad mirar al frente Claro. para dirigirnos en la vida. Bueno, y ahora es tu turno de dejarnos una pregunta para el siguiente invitado. Venga, pues yo voy con esta, ¿vale? Que va en línea de la salud mental y mi pregunta para quien sea el siguiente invitado es, ¿crees que estamos romantizando de más los problemas de salud mental en la sociedad? ¿Romantizando en qué sentido? ¿De edulcorándolos, por decirlo de alguna manera? Edulcorándolos o más bien como haciéndolos estar de moda, ¿no? Como que ahora todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene depresión, o sea, nos estamos pasando de rosca en Que esto. nos está yendo de las manos esto de normalizar. Sí, esto de decir, ¿no? Que tengo ansiedad, que tengo depresión, cuando realmente, oye, pues estás pasando una mala racha, pero no tienes como el diagnóstico clínico, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Me parece muy interesante porque aquí depende mucho de la personalidad del invitado de la semana que viene. Responderá una cosa u otra, ¿eh? Hay una persona que seguramente diga, pues me parece muy bien, otra dirá, no, pues es que tenemos razón, es que... Total. Yo ahí no tengo una respuesta única, o sea que por eso me interesa saber la respuesta de quien sea que venga. Bien, bien. Pues estaremos atentos a ver qué nos responde. Yo también le voy a dar vueltas, porque me parece un buen tema para preguntar. Bueno, y aquí lo cerramos ya la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, Inés, de verdad ha sido un placer. Sabía, antes de empezar la entrevista, yo era consciente de que me iba a quedar con la sensación de, ay, hay tantas cosas que tengo ahora mismo, los temas son tan extensos, hay tantas vertientes dentro de la psicología, un mismo tema, como tú has comentado, explicarlo de forma reducida es tan difícil, que yo era consciente de que en esta charla me iba a quedar la sensación, pero bueno, yo que no quede, si algún día de repente puede surgir una segunda parte, Aquí estaremos. yo feliz. Esto se lo estoy diciendo a todos, al final me van a faltar fechas porque todos me estáis diciendo que sí. Es decir, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, eres un encanto, te explicas súper bien y vamos, yo encantado de haberte tenido aquí. Pues nada, esperamos llegar a muchos y que también les interese a muchos y encantada y muchísima suerte en tu proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Nosotros ahora vamos a continuar para cerrar el podcast y seguimos con el programa. Nuevamente muchísimas gracias a Inés Bárcenas por aceptar el estar en esta entrevista. La verdad es que cuando decidí enviarla un mensaje a ver si quería participar, literalmente habiéndola conocido 2 días antes, no tenía demasiada esperanza en que ni siquiera viera mi mensaje. Daba por hecho que una persona que participaba en tele, en divulgación, que era profesora en universidad, que tenía su propia asociación,
Necesito Terapia, la cual tenéis en la descripción y os aconsejo que os paséis a ver y os suscribáis a todas sus redes sociales, daba por hecho que no iba a tener tiempo o interés en participar, por tanto para mí esto ha sido todo un regalo y nuevamente muchísimas gracias por ello. Y como ya pasó con Yago, tomamos nota para una nueva visita en este podcast en el futuro. Como habéis visto, la entrevista ha sido un poco más larga de lo habitual, pero ha merecido la pena totalmente. Seguro que se os ha hecho cortísima a pesar de ser más larga de lo que estamos acostumbrados. Pero sin embargo, hemos tenido que agolpar el resto del contenido para que este podcast no se fuera demasiado de tiempo. Espero que el resto no haya sido demasiado atropellado y que mi afán de que el podcast no se alargara no lo haya convertido en una especie de correcalle que prácticamente ni se entendiera. Hemos llegado a la última sección, la sección de entre líneas en la que os leo una de mis publicaciones en escribamoderno.blog, mi cuenta de Instagram, donde publico textos, frases y relatos propios, y con la que acabamos todos los podcasts. Vamos con ella. Siempre intento que el texto elegido para contaros tenga que ver con el tema que hemos estado hablando en la entrevista o incluso en las noticias del mundo literario, y evidentemente el de esta semana también va muy acorde a todo lo que hemos estado hablando con Inés Bárcenas. No nos vamos a ir muy lejos en esta ocasión, es un texto que he publicado este mismo año, hace solo unos meses, y cuyo nombre es Cosas que pudieron pasar. Es un texto más cortito de los que he estado leyendo, pero todo lo que digo va al pelo con lo que hemos estado hablando en la última parte de la entrevista de Inés. Cosas que pudieron pasar. Pensé en las veces que ni lo intenté por miedo al fracaso. No me dolió no haberlo conseguido. Me dolió no haberlo luchado. No saber reaccionar ante la idea de que pudieron pasar y sin embargo no pasaron. Saber que el único motivo por el que no pasaron fue que yo mismo no me atrevía a que pasaran. Desde entonces me prometí que jamás volvería a decirme que no. Dejémoslo en quizás, pensé. Y quizás me equivoque. Pero incluso si fuese así, solo me quedará seguir avanzando. Pero lo haré sonriendo, porque acepto que hay cosas que no pueden pasar. Lo que no aceptaré nunca es la idea de que pudieron pasar y sin embargo no pasaron. Ni tampoco aceptaré que el único motivo por el que no pasaran fue que yo mismo no me atrevía a que pasaran. Llegamos al final de este episodio 4 de Entre Líneas. Como siempre, muchas gracias a los que lo seguís de manera habitual, a los que me dais vuestra opinión, a los que lo compartís. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los invitados que participan, porque tengo la inmensa suerte de que aquí solo participa gente que a mí me parece interesante y que yo disfruto teniéndoles aquí y charlando con ellos durante un rato. Y os emplazo a que nos veamos el domingo que viene con un nuevo episodio, con un nuevo invitado, y que por supuesto no os lo perdáis, estando suscritos a todas mis cuentas en iVoox, Spotify, el canal de YouTube y a mi cuenta de Instagram @escribamoderno.blog para estar atento a todas y cada una de las publicaciones. Una semana más me despido, diciendo nuevamente eso de tener muy claro que cuando tengáis claro lo que habéis leído, todavía os falta leer entre líneas. El domingo que viene nos volvemos a ver. Cuidaros.